Suscríbete para recibir más historias de superación en el corazón de Ciudad de México, donde los rascacielos se alzaban como testigos silenciosos de miles de historias. Elena Montero contemplaba la ciudad desde su oficina en el piso 23. Sus dedos tamborileaban sobre el escritorio de caoba, mientras sus ojos, del color del ámbar, se perdían en el horizonte urbano. A sus 28 años, se había convertido en una de las arquitectas más prometedoras del país, construyendo no solo edificios, sino también los muros que protegían su corazón. El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era su tía Magdalena, la hermana de su padre, a quien no había escuchado en años. La voz al otro lado de la línea temblaba. «Elena, mi niña, necesito que me escuches con calma», comenzó Magdalena. «Tu padre, Fernando, está muy enfermo. Los médicos dicen que su condición es delicada. Él pregunta por ti y quiere verte». El tiempo pareció detenerse. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones mientras los recuerdos que había intentado enterrar durante tanto tiempo emergían como fantasmas del pasado. Fernando Montero, el hombre que había estado ausente en cada momento importante de su vida, ahora la reclamaba. «¿Por qué ahora, tía? ¿Por qué después de 15 años de silencio?» La voz de Elena salió más cortante de lo que pretendía, pero cada palabra llevaba el peso de cumpleaños olvidados, graduaciones solitarias y noches de lágrimas silenciosas. Magdalena suspiró al otro lado de la línea. «Tu padre está en Guanajuato, en la casa familiar. Sé que es difícil, mi amor, pero él tiene algo importante que decirte. Hay cosas que no sabes, historias que necesitas escuchar». Elena se levantó de su silla y caminó hacia el ventanal. Abajo, la ciudad continuaba su ritmo frenético, ajena al torbellino de emociones que se desataba en su interior. Su reflejo en el cristal le devolvió la mirada de una mujer fuerte, pero en sus ojos podía ver a la niña que una vez esperó durante horas en la puerta de su casa, con un dibujo en las manos, aguardando a un padre que nunca llegó. «Elena, ¿sigues ahí?». La voz de su tía la trajo de vuelta al presente. «Sí, tía, estoy aquí». Respiró profundo. «Necesito pensarlo». Después de colgar, Elena se sumergió en su trabajo intentando ahogar los pensamientos que la asaltaban. Sin embargo, las palabras de su tía resonaban en su mente como un eco persistente. Al caer la tarde, mientras organizaba los planos de su último proyecto, encontró una vieja fotografía que guardaba en el fondo de su cajón. Ella, a los 13 años, junto a su padre, en la última Navidad que pasaron juntos. La imagen estaba desgastada en los bordes, pero las sonrisas forzadas permanecían intactas. Esa noche, en su apartamento en Polanco, Elena preparaba una taza de té de jazmín cuando su mejor amiga, Sofía, llegó sin aviso, como era su costumbre. La conocía desde la universidad y era la única persona que entendía verdaderamente el peso que cargaba. «¿Entonces vas a ir?», preguntó Sofía sentada en el sofá mientras observaba a Elena caminar de un lado a otro de la sala. «No lo sé. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Presentarme como si los últimos 15 años no hubieran existido?». Elena se detuvo frente a la ventana, observando las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse. «Tal vez no se trata de lo que debes hacer, sino de lo que necesitas hacer», respondió Sofía suavemente. «Por ti, no por él». Las palabras de Sofía tocaron algo profundo en Elena. Durante años había construido su vida alrededor de la ausencia de su padre, definiendo cada logro como una prueba de que no lo necesitaba. Pero la verdad era que cada premio ganado, cada proyecto exitoso, llevaba la sombra de una pregunta sin respuesta. ¿Por qué no fue suficiente para que él se quedara? Esa noche, después de que Sofía se marchara, Elena se sentó en su estudio rodeada de los planos y maquetas que representaban su éxito profesional. Tomó su tablet y comenzó a buscar vuelos a Guanajuato. Sus dedos temblaban mientras tecleaba, pero había una determinación nueva en sus ojos. No iba por él, se dijo a sí misma. Iba por las respuestas que merecía, por la niña que una vez fue, por la mujer en la que se había convertido. Mientras confirmaba la reservación del vuelo para el día siguiente, Elena sintió que estaba a punto de embarcarse en el proyecto más importante de su vida, la reconstrucción de un puente que creía destruido para siempre.
En su habitación, preparando la maleta, encontró un antiguo brazalete que su padre le había regalado en su último cumpleaños juntos. Lo sostuvo entre sus manos, recordando cómo él se lo había entregado sin palabras, con esa distancia que siempre parecía interponerse entre ellos. Quizás era hora de entender por qué esa distancia existía en primer lugar. El vuelo a Guanajuato transcurrió en un silencio contemplativo mientras Elena observaba las nubes desde la ventanilla del avión. El paisaje fue transformándose gradualmente, las modernas estructuras de la capital cediendo paso a las coloridas construcciones coloniales que caracterizaban a la ciudad de su infancia. Cada kilómetro recorrido era un paso más cerca de un pasado que había intentado dejar atrás. Al descender del avión, el aire fresco de la sierra la recibió como un viejo conocido. Su tía Magdalena la esperaba en el aeropuerto, su figura menuda destacando entre la multitud. Los años habían plateado su cabello, pero sus ojos conservaban la misma calidez que Elena recordaba. «Mi niña hermosa», susurró Magdalena mientras la abrazaba. Elena se permitió hundirse por un momento en ese abrazo que olía a canela y memorias de infancia. «El coche está afuera. Fernando no sabe que has venido. Quería estar segura primero». Durante el trayecto hacia la casa familiar en el centro histórico, Elena observaba las calles empedradas y los edificios de cantera rosa que tanto caracterizaban a Guanajuato. La ciudad parecía atrapada en el tiempo, preservando intactos los escenarios de su niñez. «¿Recuerdas cuando corrías por el jardín de la Unión persiguiendo palomas?», comentó Magdalena mientras conducía por las estrechas callejuelas. «Tu padre solía observarte desde el café, siempre pendiente, aunque pretendiera estar leyendo su periódico». Elena se sorprendió ante esta revelación. En sus recuerdos, Fernando siempre estaba ausente o distante, inmerso en su trabajo o escondido detrás de un muro de silencio. «Tía, ¿por qué nunca me lo dijiste? Hay muchas cosas que no sabes, Elena. Tu padre, él tiene sus razones. No son justificaciones, pero son parte de una historia más grande que necesitas conocer». La casa familiar emergió ante ellas, una construcción colonial de 2 pisos con un balcón de hierro forjado y bugambilias trepando por las paredes. Elena sintió que su corazón se aceleraba. 15 años habían pasado desde la última vez que cruzó ese umbral. Antes de entrar, Magdalena la detuvo suavemente. «Elena, hay algo que debes saber. En el estudio de tu padre encontré algo hace unos días. Son cartas, muchas cartas, todas dirigidas a ti. Nunca fueron enviadas». La revelación golpeó a Elena como una ola inesperada. «¿Cartas? ¿Durante todo este tiempo?» «Sí, mi niña. Y hay más. Tu abuelo, el padre de Fernando, hay una historia ahí que explica mucho de lo que pasó. Pero debe ser tu padre quien te la cuente». Al entrar en la casa, los recuerdos la asaltaron con fuerza. El aroma a madera antigua y flores frescas, el crujido de los pisos de duela, las fotografías familiares en las paredes. Se detuvo frente a una en particular. Ella a los 5 años, sentada en el regazo de su padre, ambos sonriendo genuinamente. ¿En qué momento esas sonrisas se transformaron en silencios? La voz de su padre llegó desde el estudio, débil, pero clara, hablando por teléfono sobre algún asunto de trabajo. Incluso enfermo, Fernando Montero seguía siendo el empresario dedicado que Elena recordaba. «Está en el estudio», susurró Magdalena. «¿Quieres que entre primero?» Elena negó con la cabeza. «No, necesito hacer esto sola». Mientras avanzaba hacia el estudio, sus pasos resonando en el pasillo, Elena notó una puerta entreabierta. Era su antigua habitación, preservada exactamente como la había dejado 15 años atrás. Sobre el escritorio distinguió algo que la dejó sin aliento. Un collage de recortes de periódico y revistas, todos sobre sus logros profesionales. Artículos sobre sus proyectos arquitectónicos, premios recibidos, entrevistas. Fernando los había estado coleccionando todos estos años. Se detuvo frente a la puerta del estudio, su mano suspendida en el aire, lista para tocar. Del otro lado, podía escuchar a su padre terminando la llamada. El momento que había imaginado durante 15 años estaba a punto de materializarse. En ese instante de duda, sus ojos se posaron en una fotografía más reciente en la pared. Ella en su graduación de la universidad,
Una ceremonia a la que Fernando no asistió, pero la imagen estaba ahí, enmarcada con cuidado. ¿Cuántas más señales de un amor silencioso había pasado por alto? Respiró profundo y tocó la puerta. La voz de su padre, esa voz que poblaba tanto sus recuerdos más dulces como los más amargos, respondió: «Adelante». El momento de la verdad había llegado. Elena giró el picaporte, preparándose para enfrentar no solo a su padre, sino también a los fantasmas del pasado que ambos habían estado cargando durante tanto tiempo. El estudio de Fernando Montero era un mundo en sí mismo, una cápsula del tiempo que encerraba la esencia de un hombre que Elena creía conocer, pero que ahora se presentaba como un enigma aún más complejo. Las paredes estaban revestidas de libros y el aroma a cuero y papel viejo impregnaba el aire. En el centro, detrás de un imponente escritorio de roble, estaba su padre. Fernando levantó la mirada de los documentos que revisaba, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Sus ojos, del mismo tono ámbar que los de Elena, se abrieron con sorpresa y algo más. ¿Alivio? ¿Temor? La emoción que cruzó por su rostro fue fugaz, pero intensa. Elena. Pronunció su nombre como si fuera una palabra sagrada, con una mezcla de reverencia y cautela. «¿Has venido?» Elena se mantuvo en el umbral, incapaz de dar un paso más. La distancia física entre ellos era un espejo de la emocional que los había separado durante años. «Sí», respondió, su voz más firme de lo que se sentía. «Tía Magdalena me llamó». Fernando se levantó lentamente, revelando que los años y la enfermedad habían dejado su huella. Ya no era el hombre imponente que Elena recordaba. Parecía más frágil, vulnerable. Sin embargo, su porte aún emanaba una dignidad inquebrantable. «Me alegra que hayas venido», dijo, haciendo un gesto hacia una silla frente al escritorio. «Por favor, siéntate». Elena avanzó y tomó asiento, consciente de cada movimiento, de cada respiración. El silencio se extendió entre ellos, pesado con años de palabras no dichas. «¿Te ves bien?», comenzó Fernando, su voz traicionando un deje de orgullo. «He seguido tu carrera. Tus logros son impresionantes». «¿Los has seguido?» Elena no pudo evitar el tono de sorpresa y ligera acusación en su voz. Nunca lo hubiera imaginado. Fernando bajó la mirada por un momento, sus manos jugando con un bolígrafo sobre el escritorio. «Hay muchas cosas que no imaginas, Elena. Sé que te debo explicaciones, que tienes preguntas». «¿Preguntas?». Elena interrumpió, sintiendo que la represa de emociones contenidas comenzaba a agrietarse. «Tengo 15 años de preguntas, papá. ¿Por dónde quieres que empiece? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué nunca llamaste? ¿Por qué decidiste ser un extraño en mi vida?». Las palabras salieron como un torrente, y Elena se sorprendió de la intensidad de sus propias emociones. Fernando la escuchó en silencio. Cada pregunta parecía golpearlo físicamente. «Tienes razón en estar enojada», comenzó Fernando después de un momento. «No hay justificación para mis acciones, pero hay razones. Razones que tienen raíces más profundas de lo que puedas imaginar». Se levantó con dificultad y se acercó a una estantería. De allí sacó una caja de madera labrada que Elena nunca había visto antes. «Esta caja perteneció a tu abuelo, mi padre. Dentro hay cartas y un diario que explican mucho de lo que pasó, no solo conmigo, sino con generaciones de nuestra familia». Elena miró la caja con una mezcla de curiosidad y aprensión. «¿Qué tiene que ver tu padre con todo esto?». «Todo, Elena, todo». Fernando volvió a sentarse, esta vez más cerca de ella. «Mi padre era un hombre complicado. Creía que mostrar afecto era una debilidad, que el amor se demostraba a través del éxito y la disciplina, no con palabras o gestos cariñosos». Mientras hablaba, Fernando abrió la caja y sacó un viejo diario. En estas páginas está la historia de un hombre que nunca supo cómo amar porque nunca le enseñaron. Y yo cometí el error de seguir ese mismo camino contigo. Elena sintió un nudo en la garganta. ¿Estás diciendo que me alejaste porque creías que era lo mejor? Creía que te estaba protegiendo, preparándote para un mundo duro. Pensé que si te enseñaba a ser fuerte e independiente, nunca sufrirías como yo sufrí». Fernando pausó, su voz quebrándose ligeramente. «Pero me equivoqué, Elena. Me equivoqué terriblemente.
El silencio volvió a caer entre ellos, pero esta vez era diferente. Ya no era un muro, sino un puente, frágil pero presente. Las cartas que nunca envié, continuó Fernando, sacando un fajo de sobres atados con una cinta. Cada una escrita en momentos importantes de tu vida. Tu graduación, tus premios, incluso en días normales, cuando simplemente te extrañaba. Elena tomó las cartas con manos temblorosas. Cada sobre llevaba una fecha, su nombre escrito con la caligrafía pulcra de su padre. ¿Por qué nunca las enviaste?, preguntó. Su voz apenas un susurro. Miedo, respondió Fernando simplemente. Miedo a que fuera demasiado tarde, a que me rechazaras. Y quizás, miedo a enfrentar el daño que había causado. Elena miró a su padre. Realmente lo miró por primera vez en años. Vio las arrugas de preocupación, las canas que no estaban allí la última vez, la tristeza en sus ojos. Y por primera vez, vio también al hombre detrás del padre ausente, un hombre luchando con sus propios demonios. No sé si pueda perdonarte, dijo Elena finalmente. Al menos no ahora, pero estoy aquí y quiero entender. Fernando asintió, una pequeña sonrisa de esperanza asomando en sus labios. Es más de lo que merezco. Y es un comienzo. Mientras el sol de la tarde se filtraba por las ventanas del estudio, padre e hija se sumergieron en la lectura de cartas nunca enviadas y diarios largamente olvidados. Era el inicio de un viaje hacia el pasado, un camino doloroso pero necesario para sanar las heridas de generaciones y tal vez construir un nuevo futuro juntos. Los días siguientes transcurrieron en un vaivén de emociones para Elena. Cada mañana despertaba en su antigua habitación, rodeada de recuerdos de una infancia que ahora veía bajo una nueva luz. Las tardes las pasaba en el estudio con Fernando, desenterrando el pasado a través de cartas, fotografías y conversaciones que se extendían hasta el anochecer. Una tarde, mientras revisaban el diario del abuelo de Elena, Fernando se detuvo en una entrada particular. Su voz tembló ligeramente al leer: Marzo 15, 1965. Hoy mi hijo cumple 10 años. Le he regalado un reloj, como mi padre lo hizo conmigo. Le dije que un hombre debe ser puntual y responsable. No hubo pastel ni fiesta. Esas frivolidades solo lo harían débil. Algún día entenderá que esto es por su bien. Elena observó cómo las manos de su padre se tensaban alrededor del viejo cuaderno. «Papá, ¿ese eras tú?» A los 10 años, Fernando asintió, sus ojos perdidos en recuerdos distantes. Cada cumpleaños era igual, regalos prácticos, lecciones sobre responsabilidad, nunca un abrazo, nunca una palabra de afecto. «Pero eso no justifica», comenzó Elena, pero se detuvo al ver la expresión de dolor en el rostro de su padre. «No, no lo justifica», completó Fernando. «Pero me formó de una manera que no pude ver hasta que era demasiado tarde. Creía que te estaba preparando para la vida, como mi padre hizo conmigo, pero solo estaba repitiendo un ciclo de dolor». Elena se acercó a la ventana, observando el jardín donde una vez jugó de niña. «¿Por qué nunca me hablaste de esto antes?» «Vergüenza, supongo, y miedo. Miedo de que si te mostraba debilidad, perderías el respeto por mí, como yo lo perdí por mi padre cuando lo vi llorar en el funeral de mi madre». Esa revelación sorprendió a Elena. ¿El abuelo lloró? Sí, y luego me dijo que nunca debía mostrar mis emociones así, que los hombres fuertes no lloran. Fernando se pasó una mano por el rostro, cansado. Me tomó décadas entender cuánto daño me hizo esa lección. Mientras la tarde avanzaba, Elena y Fernando continuaron desentrañando la historia familiar. Descubrieron patrones de comportamiento que se remontaban generaciones atrás. Padres ausentes, hijos emocionalmente distantes, una cadena de dolor transmitida de padre a hijo. «Cuando naciste», dijo Fernando en un momento de la noche, «juré que sería diferente contigo, que te daría todo el amor que yo nunca recibí, pero no sabía cómo. Cada vez que intentaba acercarme, escuchaba la voz de mi padre diciéndome que te haría débil». Elena sintió que algo se removía en su interior. Una mezcla de compasión y dolor por el niño que su padre había sido, por el hombre en que se había convertido. «La noche de tu graduación de preparatoria», continuó Fernando, sacando una carta del montón, «escribí esto. Nunca tuve el valor de enviártela.
Elena tomó la carta con manos temblorosas y comenzó a leer. Querida Elena, hoy te vi subir al escenario a recibir tu diploma. Estabas radiante, fuerte, hermosa. Quise gritarte lo orgulloso que estoy, abrazarte y decirte cuánto te amo, pero me quedé en silencio, en la última fila, incapaz de acercarme. Sé que piensas que no me importas, que he estado ausente por elección. La verdad es que cada día sin ti ha sido un tormento. Te he observado crecer desde lejos, convencido de que era lo mejor para ti. Ahora veo que me equivoqué. No sé si algún día leerás esto. No sé si algún día tendré el valor de decirte cuánto significas para mí, pero quiero que sepas que, aunque no lo haya demostrado, eres lo más importante en mi vida. Con amor, papá. Las lágrimas corrían por las mejillas de Elena mientras leía. Levantó la vista para encontrar a su padre llorando en silencio. «¿Estuviste allí?», susurró Elena. «Todos estos años pensé que ni siquiera te habías molestado en venir». Fernando se acercó, vacilante. «Estuve en cada momento importante, Elena. Siempre a la distancia, siempre en silencio. Fue cobarde, lo sé ahora. Pero nunca, ni por un segundo, dejé de amarte». En ese momento, algo cambió en la atmósfera entre ellos. No era perdón, no todavía, pero era un inicio. Una grieta en el muro que habían construido a lo largo de los años. «Papá», dijo Elena, su voz quebrada pero firme, «no puedo cambiar el pasado y aún hay mucho dolor, pero quiero intentar entender. Quiero que intentemos reconstruir algo si todavía es posible». Fernando extendió su mano, temblorosa, hacia su hija. Elena dudó por un momento, pero luego la tomó. Era un gesto pequeño pero lleno de promesas. Mientras la noche caía sobre Guanajuato, padre e hija permanecieron en el estudio, rodeados de cartas y recuerdos. Tenían un largo camino por delante, lleno de conversaciones difíciles y emociones complejas, pero por primera vez en 15 años, ambos sintieron una chispa de esperanza. La posibilidad de sanar, de romper el ciclo de silencio y ausencia que había definido su familia durante generaciones. Y así, en la quietud de esa noche, comenzaron a escribir un nuevo capítulo en su historia, palabra por palabra, momento a momento. La mañana siguiente amaneció con una luz diferente en la casa de los Montero. Elena se despertó temprano, sus ojos aún hinchados por las lágrimas de la noche anterior. Se dirigió a la cocina, donde encontró a su tía Magdalena preparando el desayuno. «Buenos días, mi niña», saludó Magdalena con una sonrisa cálida. «¿Cómo te sientes?». Elena se sentó en la mesa de la cocina, aceptando agradecida la taza de café que su tía le ofrecía. «Honestamente, no lo sé. Es como si todo lo que creía saber se hubiera puesto de cabeza». Magdalena se sentó frente a ella, sus ojos llenos de comprensión. «El camino hacia la sanación nunca es fácil, Elena, pero has dado el primer paso y eso es lo más importante». «Tía», comenzó Elena dudando un momento antes de continuar, «¿por qué nunca me contaste sobre todo esto? Sobre el abuelo, sobre cómo creció papá». Magdalena suspiró profundamente. «No era mi historia para contar, cariño. Y, para ser honesta, también cargaba con mi propia culpa. Debí haber intervenido antes, debí haber hecho más para acercarlos». En ese momento, Fernando entró en la cocina. Se detuvo brevemente al ver a Elena, como si no estuviera seguro de cómo proceder. Elena le ofreció una pequeña sonrisa, tímida pero genuina, y le indicó que se uniera a ellas. «Buenos días», dijo Fernando, su voz aún ronca por el sueño. «Espero no interrumpir». «Para nada», respondió Elena. «De hecho, estábamos hablando sobre la familia». Magdalena se levantó para servir el desayuno y por unos minutos los tres se sumergieron en una conversación ligera sobre los planes del día. Era un momento cotidiano, pero para Elena y Fernando representaba algo que nunca habían compartido. Una mañana familiar normal. Después del desayuno, Elena propuso dar un paseo por la ciudad. Fernando aceptó con cierta sorpresa y alegría. Mientras caminaban por las coloridas calles de Guanajuato, Elena notó cómo su padre saludaba a los locales, muchos de los cuales lo trataban con respeto y afecto. «Parece que te conocen bien aquí», comentó Elena. Fernando asintió. «He vivido toda mi vida en esta ciudad. A pesar de mis viajes de negocios, siempre he vuelto. Es mi hogar». Se detuvieron frente a una pequeña plaza.
Fernando señaló un edificio cercano. Ahí fue donde abrí mi primera oficina. Estaba aterrado, pero determinado a tener éxito. Quería probarme a mí mismo que podía ser el hombre que mi padre esperaba que fuera. Elena observó el edificio, imaginando a un joven Fernando luchando por establecerse. Debió ser difícil. Lo fue, admitió Fernando. Pero cada vez que pensaba en rendirme, pensaba en ti, en darte la vida que yo nunca tuve. Ironía cruel que en el proceso terminara alejándome de ti. Continuaron caminando, esta vez en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Llegaron a un pequeño parque donde Elena solía jugar de niña. Se sentaron en un banco, la familiaridad del lugar evocando recuerdos en ambos. «Recuerdo haberte traído aquí», dijo Fernando suavemente. «Tenías 5 años. Fue uno de los pocos días que me permití simplemente ser tu padre». Elena cerró los ojos, dejando que el recuerdo la inundara. «Lo recuerdo. Me empujaste en los columpios. Fue uno de los días más felices de mi infancia». Fernando la miró, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Elena, sé que no puedo cambiar el pasado, pero si me das la oportunidad, me gustaría intentar ser parte de tu presente y tu futuro». Elena sintió un nudo en la garganta. «No será fácil, papá. Hay mucho dolor, mucha desconfianza que superar». «Lo sé», respondió Fernando. «Y estoy dispuesto a hacer el trabajo, por duro que sea. Quiero conocerte, Elena. La mujer en la que te has convertido, tus sueños, tus miedos. Quiero ser el padre que siempre debí haber sido». En ese momento, Elena tomó una decisión. Sacó su teléfono y mostró a Fernando las fotos de su último proyecto arquitectónico. «Este es el centro comunitario en el que estoy trabajando en Ciudad de México. Está diseñado para proporcionar espacios de aprendizaje y creatividad para niños de bajos recursos». Fernando escuchó con atención mientras Elena le explicaba los detalles del proyecto, sus ojos brillando con orgullo y admiración. Por primera vez, compartían algo más que un apellido. Compartían una pasión. A medida que el día avanzaba, Elena y Fernando continuaron recorriendo la ciudad, tejiendo nuevos recuerdos sobre los viejos. Hablaron de arquitectura, de los cambios en Guanajuato, de los pequeños detalles de sus vidas que nunca antes habían compartido. Al caer la tarde mientras regresaban a casa, Elena se dio cuenta de que algo había cambiado. El silencio entre ellos ya no era incómodo o doloroso. Era un silencio lleno de posibilidades, de un entendimiento naciente. Esa noche, antes de dormir, Elena escribió en su diario: «Hoy di un paseo con un extraño que resulta ser mi padre. No sé si alguna vez podremos recuperar el tiempo perdido, pero por primera vez en años siento esperanza. Tal vez, solo tal vez, podamos construir algo nuevo a partir de las ruinas de lo que una vez fue». Y con esas palabras cerró el diario, sintiendo que había dado el primer paso en un largo viaje de redescubrimiento y quizás de perdón. Los días siguientes se convirtieron en un delicado baile entre el pasado y el presente para Elena y Fernando. Cada mañana traía consigo nuevos desafíos y oportunidades para reconectarse. Elena, que inicialmente había planeado quedarse solo unos días, se encontró extendiendo su estancia, impulsada por una mezcla de curiosidad y un creciente deseo de entender más profundamente sus raíces. Una tarde, mientras revisaban viejos álbumes de fotos en el estudio, Fernando se detuvo en una imagen particular. Era una fotografía de Elena a los 8 años, sosteniendo orgullosa un dibujo de un edificio fantasioso. «Recuerdo este día», dijo Fernando, su voz teñida de nostalgia y arrepentimiento. «Llegaste corriendo a mi oficina, emocionada por mostrarme tu creación. Yo estaba en medio de una llamada importante y me dijiste que no tenías tiempo para tonterías», completó Elena, el recuerdo aún doloroso después de tantos años. Fernando asintió, avergonzado. «Lo que no sabes es que guardé ese dibujo. Está aquí». Se levantó con dificultad y se dirigió a un viejo archivador. De uno de los cajones sacó una carpeta desgastada. Dentro, cuidadosamente preservado, estaba el dibujo de Elena. «Lo he mirado muchas veces a lo largo de los años», confesó Fernando. «Cada vez que veía noticias sobre tus logros, sacaba este dibujo y pensaba en cómo, incluso entonces,
Ya mostrabas un talento increíble. Elena tomó el dibujo con manos temblorosas. Ver su creación infantil, tan cuidadosamente conservada, despertó emociones contradictorias en ella. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Por la misma razón que no envié las cartas, supongo. Miedo, orgullo, la creencia equivocada de que mostrarte cuánto me importabas te haría débil». Fernando hizo una pausa, sus ojos buscando los de Elena. «Me equivoqué, Elena. Me equivoqué en tantas cosas». En ese momento Elena tomó una decisión. Sacó su tablet de su bolso y la encendió. «Quiero mostrarte algo, papá». Abrió una carpeta llena de diseños y bocetos de sus proyectos actuales. Uno por uno, fue explicando cada diseño a Fernando, quien escuchaba con atención genuina y asombro. «Este es un proyecto de viviendas sostenibles en el que estoy trabajando», explicó Elena, mostrando un render 3D de un complejo residencial innovador. Utiliza materiales locales y técnicas de construcción tradicionales combinadas con tecnología moderna para crear hogares ecológicos y accesibles. Fernando observaba maravillado. «Es extraordinario, Elena. Siempre supe que eras talentosa, pero esto es revolucionario». Por primera vez desde su llegada, Elena sintió una chispa de orgullo al compartir su trabajo con su padre. Era un sentimiento que había anhelado durante años, sin saberlo. «Hay algo más», dijo Elena, dudando un momento antes de continuar. «He estado pensando en expandir mi firma a Guanajuato. Hay un proyecto de restauración del centro histórico que me interesa mucho». Los ojos de Fernando se iluminaron. «Eso sería maravilloso. Conozco a mucha gente en el ayuntamiento. Podría ayudarte a...». Se detuvo, consciente de que quizás estaba asumiendo demasiado. Elena, sin embargo, sonrió levemente. «De hecho, me vendría bien tu ayuda. Conoces la ciudad y sus necesidades mejor que yo». Esa tarde marcó un punto de inflexión en su relación. Por primera vez, estaban colaborando, compartiendo conocimientos y experiencias. Fernando ofreció sus conexiones y su profundo entendimiento de Guanajuato, mientras Elena aportaba su visión fresca y sus innovadoras ideas arquitectónicas. A medida que trabajaban juntos en el proyecto, Elena descubrió facetas de su padre que nunca había conocido. Su aguda inteligencia para los negocios, su pasión por preservar la historia de Guanajuato y, lo más sorprendente, su capacidad para escuchar y aprender. Una noche, mientras cenaban en el patio rodeados por el aroma de las bugambilias, Fernando le hizo una pregunta que la tomó por sorpresa. «Elena, ¿crees que algún día podrás perdonarme?». Elena dejó su tenedor y miró a su padre. Vio en sus ojos no solo arrepentimiento, sino también esperanza. «Papá, el perdón no es algo que suceda de la noche a la mañana», respondió con cuidado. «Es un proceso. Pero creo que estamos en el camino correcto». Fernando asintió aceptando sus palabras. «Gracias por darme esta oportunidad, hija. Prometo que no la desperdiciaré». Mientras la noche avanzaba, Elena reflexionó sobre cómo, en apenas unas semanas, su relación con Fernando había evolucionado. No era perfecta. Aún había momentos de tensión y malentendidos. Pero estaban aprendiendo a comunicarse, a escucharse mutuamente, a construir algo nuevo sobre los cimientos del pasado. Esa noche, antes de dormir, Elena añadió una nueva entrada a su diario. «Hoy, por primera vez, sentí que estaba trabajando con mi padre, no contra él. Hay tanto que sanar aún, tantas conversaciones difíciles por delante, pero también hay esperanza. Esperanza de que, tal vez, podamos construir no solo edificios juntos, sino también una relación que perdure». Y con esas palabras, cerró el diario, sintiendo que otro ladrillo se había añadido al puente que estaban construyendo entre ellos. Un puente que esperaba pudiera resistir las tormentas del pasado y del futuro. A medida que las semanas pasaban, la relación entre Elena y Fernando continuaba evolucionando. El proyecto de restauración del centro histórico de Guanajuato se había convertido en un catalizador para su reconciliación, proporcionándoles un terreno común sobre el cual construir una nueva dinámica. Una tarde, mientras trabajaban en los planos preliminares en el estudio de Fernando, Elena notó que su padre parecía distraído y preocupado. «¿Está todo bien, papá?»,
preguntó dejando a un lado su lápiz. Fernando dudó un momento antes de responder. Hay algo que necesito mostrarte, Elena. Algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo. Se levantó con dificultad y se dirigió a una caja fuerte oculta detrás de un cuadro. Con manos temblorosas, extrajo un sobre amarillento. Esto, dijo, entregándole el sobre a Elena, es el testamento de tu abuelo. Elena tomó el sobre confundida. ¿El testamento del abuelo? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Fernando se sentó pesadamente en su sillón. Tu abuelo, él no era el hombre que creíamos que era. Este testamento revela una verdad que me tomó años aceptar. Con el corazón acelerado, Elena abrió el sobre y comenzó a leer. A medida que avanzaba en el documento, sus ojos se abrían más y más con asombro. Esto no puede ser cierto, murmuró. El testamento revelaba que el abuelo de Elena, el hombre frío y distante que Fernando había descrito, había estado luchando con una enfermedad mental no diagnosticada durante gran parte de su vida. En sus últimos años, había llegado a comprender el daño que había causado a su familia y había intentado de manera torpe y tardía hacer las paces. Tu abuelo dejó una carta para mí, continuó Fernando sacando otro sobre de la caja fuerte. En ella explicaba su lucha interna, su incapacidad para expresar afecto, su arrepentimiento por cómo me había criado. Me pedía perdón y me suplicaba que no cometiera los mismos errores con mi propia hija. Elena escuchaba atónita. Pero sí, ¿por qué nunca me lo dijiste? Fernando bajó la mirada avergonzado, porque cuando recibí esta carta ya había cometido los mismos errores, te había alejado, convencido de que estaba haciendo lo correcto. Leer las palabras de mi padre fue como mirarme en un espejo y ver el futuro que me esperaba si no cambiaba. Pero para entonces sentía que era demasiado tarde. Elena se levantó y comenzó a caminar por la habitación, procesando esta nueva información. Toda nuestra historia familiar, basada en malentendidos y secretos. Lo sé, y lo siento tanto, Elena, dijo Fernando, su voz quebrada por la emoción. Debí haberte contado esto hace años. Debí haber buscado ayuda, terapia, cualquier cosa para romper este ciclo, pero me sentía atrapado en mis propios miedos y en la vergüenza de mis errores. Elena se detuvo frente a la ventana, observando el atardecer sobre Guanajuato. Las emociones se arremolinaban en su interior, ira por los años perdidos, tristeza por el sufrimiento de su familia y una extraña sensación de alivio al comprender finalmente las raíces de su dolor. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Elena, volviéndose hacia su padre. Todo este tiempo he estado diseñando espacios para unir a las personas, para fomentar la comunicación y el entendimiento. Y aquí estábamos nosotros, incapaces de construir esos puentes en nuestra propia familia. Fernando asintió, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Elena, sé que no puedo cambiar el pasado, pero si me das la oportunidad, quiero intentar ser el padre que siempre debí haber sido. Quiero aprender a comunicarme, a expresar mi amor de una manera que puedas entender y sentir. Elena se acercó a su padre y por primera vez en años lo abrazó. Fue un abrazo torpe, lleno de emociones contenidas, pero también de esperanza. «Papá», dijo Elena, su voz amortiguada contra el hombro de Fernando, «no será fácil. Tenemos mucho que sanar, mucho que aprender el uno del otro. Pero creo que estoy lista para intentarlo». Esa noche, sentados en el patio bajo las estrellas de Guanajuato, Elena y Fernando comenzaron a hablar realmente. Compartieron sus miedos, sus esperanzas, sus arrepentimientos. Lloraron juntos por el tiempo perdido y rieron al recordar los pocos momentos felices que habían compartido. «¿Sabes?», dijo Elena mientras la noche avanzaba, «creo que nuestro proyecto de restauración del centro histórico es más simbólico de lo que pensábamos. Estamos restaurando no solo edificios, sino también nuestra relación». Fernando sonrió, tomando la mano de su hija. «Tienes razón, y como en cualquier restauración llevará tiempo, paciencia y mucho trabajo. Pero el resultado valdrá la pena». Mientras el cielo nocturno de Guanajuato brillaba sobre ellos, padre e hija sintieron que estaban al borde de un nuevo comienzo. No sería un camino fácil, pero estaban dispuestos a recorrerlo juntos, construyendo paso a paso un futuro que, por primera vez en mucho tiempo,
parecía lleno de posibilidades. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de emociones y actividad. Elena y Fernando se sumergieron en el proyecto de restauración del centro histórico con renovado vigor, pero también dedicaron tiempo a explorar su relación recién descubierta. Una mañana, mientras recorrían las calles empedradas de Guanajuato para inspeccionar los edificios que formarían parte del proyecto, Elena notó que su padre parecía particularmente pensativo. ¿En qué piensas, papá?, preguntó, deteniéndose frente a una antigua casona colonial. Fernando miró a su alrededor, como si viera la ciudad por primera vez. Estaba pensando en cómo esta ciudad ha sido testigo de tantas historias, tantas vidas, y ahora es testigo de nuestra reconciliación. Elena asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. Es cierto, cada edificio aquí tiene una historia, al igual que nosotros. Elena, comenzó Fernando, su voz cargada de emoción, quiero que sepas que estoy buscando ayuda. He comenzado a ver a un terapeuta para trabajar en mis problemas de comunicación y en los traumas del pasado. Esta revelación tomó a Elena por sorpresa. Su padre, que siempre había considerado la terapia como una señal de debilidad, estaba dando un paso que nunca creyó posible. «Papá, eso es increíble», respondió Elena, sintiendo una mezcla de orgullo y esperanza. «¿Cómo te sientes al respecto?» «Asustado», admitió Fernando con una sonrisa tímida, pero también esperanzado. «Quiero ser mejor, no solo por ti, sino por mí mismo también». Continuaron su recorrido, discutiendo los planes de restauración, pero ahora con una nueva capa de entendimiento entre ellos. Elena compartió sus ideas innovadoras para integrar tecnología sostenible en los edificios históricos, mientras Fernando aportaba su conocimiento sobre la historia y las necesidades de la comunidad local. A medida que avanzaba el día, se detuvieron en una pequeña plaza. Fernando señaló un edificio cercano. «¿Ves esa casa de allí?», preguntó. «Ahí fue donde conocí a tu madre». Elena miró la casa con nuevos ojos. «Nunca me habías contado esa historia». Fernando sonrió, perdido en los recuerdos. «Fue en una fiesta. Ella era la mujer más hermosa que había visto jamás. Bailamos toda la noche y por primera vez en mi vida sentí que podía ser yo mismo con alguien». «¿Qué pasó después?», preguntó Elena, ansiosa por conocer más sobre la historia de amor de sus padres. «Nos enamoramos rápidamente», continuó Fernando. «Pero yo tenía miedo de amar tan intensamente, miedo de perderla. Y ese miedo, combinado con los patrones que había aprendido de mi padre, comenzó a crear una distancia entre nosotros». Elena escuchaba atentamente, viendo cómo las piezas de su historia familiar comenzaban a encajar. «Cuando naciste», dijo Fernando, su voz quebrándose ligeramente, «fue el momento más feliz de mi vida, pero también el más aterrador. Temía no ser un buen padre, repetir los errores de mi propio padre, y en mi intento de protegerte, de ser fuerte, terminé alejándome de ti y de tu madre». Elena tomó la mano de su padre, sintiendo la necesidad de consolarlo. «Papá, no podemos cambiar el pasado, pero estamos aquí ahora intentándolo. Eso es lo que importa». Fernando asintió, apretando la mano de su hija. «Tienes razón, y quiero que sepas que estoy orgulloso de ti, Elena, no solo por tus logros profesionales, sino por la persona en la que te has convertido. Fuerte, compasiva, capaz de perdonar». Esas palabras, que Elena había anhelado escuchar durante tanto tiempo, la llenaron de una emoción abrumadora. Sin pensarlo, abrazó a su padre en medio de la plaza. Esa noche, mientras cenaban en un pequeño restaurante local, Elena compartió con Fernando sus planes para el futuro. «He estado pensando», comenzó, «en abrir una oficina de mi firma aquí en Guanajuato, no solo para el proyecto de restauración, sino como una base permanente». Los ojos de Fernando se iluminaron. «¿Lo dices en serio?». «Eso sería maravilloso, Elena». «Sí», continuó ella, «creo que hay mucho potencial aquí y me gustaría estar más cerca de ti, papá. Quiero que sigamos trabajando en nuestra relación». Fernando sonrió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Me encantaría eso, hija, y si me lo permites, me gustaría ser parte de tu equipo.
Puedo aportar mi experiencia en negocios y mi conocimiento de la ciudad. Elena asintió emocionada por la perspectiva de trabajar junto a su padre. Creo que haríamos un gran equipo. Mientras compartían un postre típico de Guanajuato, Elena y Fernando comenzaron a planear su futuro conjunto, tanto personal como profesional. Hablaron de proyectos, de sueños, de miedos superados y de esperanzas renovadas. Al final de la noche, mientras caminaban de regreso a casa bajo el cielo estrellado de Guanajuato, Elena se dio cuenta de que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Una conexión con sus raíces, una comprensión más profunda de su historia familiar y la oportunidad de construir una relación significativa con su padre. El proyecto de restauración del centro histórico se había convertido en una metáfora de sus propias vidas. Estaban restaurando no solo edificios, sino también los cimientos de su relación, preservando lo valioso del pasado mientras construían un futuro más brillante y armonioso. Los meses transcurrieron con una rapidez sorprendente. El proyecto de restauración del centro histórico de Guanajuato avanzaba a buen ritmo, y con él, la relación entre Elena y Fernando florecía de maneras que ninguno de los dos habría imaginado posible. Una mañana de primavera, Elena se encontraba en el balcón de la casa familiar, observando cómo la ciudad despertaba. El aroma a pan recién horneado se mezclaba con el perfume de las bugambilias, creando una sinfonía sensorial que la transportaba a su infancia. Fernando se unió a ella, ofreciéndole una taza de café. «Buenos días, hija. ¿Lista para el gran día?». Elena sonrió, tomando la taza. «Casi no puedo creer que haya llegado tan rápido. La inauguración del primer edificio restaurado parece un sueño que tú has hecho realidad», respondió Fernando con orgullo evidente en su voz. Mientras compartían ese momento tranquilo, Elena reflexionó sobre el camino recorrido. La oficina que había abierto en Guanajuato se había convertido rápidamente en un centro de innovación arquitectónica, fusionando técnicas tradicionales con tecnología de vanguardia. Fernando, fiel a su palabra, se había integrado al equipo, aportando su experiencia en negocios y su profundo conocimiento de la ciudad. Pero más allá de los logros profesionales, era el crecimiento personal y emocional lo que más valoraba Elena. Las sesiones de terapia de Fernando habían dado frutos, permitiéndole expresar sus emociones de manera más abierta y genuina. Por su parte, Elena había aprendido a bajar sus propias defensas, a permitirse ser vulnerable con su padre. «¿Sabes, papá?», dijo Elena, rompiendo el silencio. «Cuando llegué aquí hace meses, nunca imaginé que estaríamos así hoy». Fernando asintió, su mirada perdida en el horizonte. «Yo tampoco, hija. Tenía tanto miedo de que me rechazaras, de que fuera demasiado tarde para nosotros». «Nunca es demasiado tarde para sanar», respondió Elena, recordando las palabras de su terapeuta. Ella también había comenzado a asistir a terapia, trabajando en sus propios miedos y traumas. Mientras se preparaban para la ceremonia de inauguración, Elena no pudo evitar sentir una mezcla de nerviosismo y emoción. El edificio que iban a inaugurar no era solo un proyecto más. Era el símbolo tangible de la reconciliación y el renacimiento, tanto de la ciudad como de su relación con Fernando. Al llegar al sitio, fueron recibidos por una multitud entusiasta. Residentes locales, autoridades municipales y medios de comunicación se habían reunido para presenciar el evento. Elena y Fernando caminaron juntos hacia el podio, un gesto que no pasó desapercibido para aquellos que conocían su historia. Elena tomó el micrófono, su voz firme y clara. «Hoy no solo celebramos la restauración de un edificio histórico, celebramos el poder de la renovación, la fuerza de los lazos comunitarios y familiares y la capacidad de sanar y crecer incluso de las heridas más profundas». Sus ojos se encontraron con los de Fernando, que la miraba con una mezcla de orgullo y amor que una vez creyó imposible de ver en él. «Este proyecto», continuó Elena, «no habría sido posible sin el apoyo y la sabiduría de muchas personas, pero hay alguien en particular a quien quiero agradecer». Hizo una pausa, tomando una respiración profunda. «Mi padre, Fernando Montero. Su conocimiento de esta ciudad, su pasión por preservar su historia y su valentía para enfrentar el pasado y construir un futuro mejor han sido fundamentales no solo para este proyecto,
sino para mi propio crecimiento personal. Fernando, visiblemente emocionado, se unió a Elena en el podio. Juntos, cortaron la cinta que marcaba la inauguración oficial del edificio restaurado. Los aplausos de la multitud resonaron en la plaza, pero para Elena y Fernando, el momento parecía existir en una burbuja de intimidad. «Estoy tan orgulloso de ti, Elena», susurró Fernando abrazándola. «No solo por esto, sino por la mujer increíble en la que te has convertido». Elena se permitió hundirse en el abrazo de su padre, sintiendo que por fin había encontrado el hogar emocional que siempre había anhelado. La celebración continuó a lo largo del día, con tours por el edificio restaurado y una fiesta comunitaria en la plaza. Elena y Fernando se movían entre los invitados, compartiendo anécdotas del proceso de restauración y planes futuros para la ciudad. Al caer la noche, mientras la música y las risas llenaban el aire, Elena se encontró un momento a solas en el balcón del edificio recién inaugurado. Miró hacia la ciudad iluminada, sintiendo una profunda conexión con sus raíces y al mismo tiempo una emocionante anticipación por el futuro. Fernando se unió a ella, ofreciéndole una copa de champán. «Por los nuevos comienzos», brindó. «Y por las segundas oportunidades», añadió Elena chocando su copa con la de su padre. Mientras contemplaban juntos el horizonte de Guanajuato, Elena sintió que había completado un círculo. Había llegado a la ciudad buscando respuestas y cierre, pero lo que había encontrado era mucho más valioso: un nuevo comienzo, una relación sanada y la promesa de un futuro lleno de posibilidades. «Sabes, papá», dijo Elena rompiendo el silencio, «creo que este es solo el comienzo. Tenemos mucho más por construir juntos». Fernando sonrió, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y determinación. «Tienes razón, hija, y esta vez lo haremos bien». Ladrillo a ladrillo, día a día. Mientras la fiesta continuaba abajo, padre e hija permanecieron en el balcón, disfrutando de la compañía mutua y de la promesa de un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, se veía brillante y lleno de amor. El silencio de los años se había roto, reemplazado por una sinfonía de comprensión, perdón y esperanza. Y en ese momento, bajo las estrellas de Guanajuato, Elena supo que había encontrado no solo su lugar en el mundo, sino también el camino de regreso a casa.